Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. Bienvenidos a una nueva edición de Bioparasá, como siempre, con nuestro erudito, con el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Bienvenido a tu programa. Bien hallada, Raquel, bien hallados, queridos oyentes. Que seguro que están deseando saber de quién hablamos en esta Bioparasá y por qué. En esta Bioparasá vamos a hablar de una figura bastante interesante dentro del mundo de las artes judías y concretamente de la escultura. El personaje de esta semana es Natán Jacob Rapaport, que no sé si le sonará dicho así a nuestros oyentes, pero para que se hagan una idea, no es nada más y nada menos que el autor del monumento a Mordejai, a Nilevich y a los combatientes del gueto de Varsovia, y también en la segunda cara de la marcha de la muerte. Y hablamos de esto porque la parasá de esta semana pues reitera curiosamente lo que ya había dicho la Torá en Shemot, de prohibir hacer imágenes dentro del decálogo. Sin embargo, nuestro personaje hace unas imágenes bastante especiales, que son para habitualmente reflejar el sufrimiento del pueblo judío durante la Shoah y como un homenaje a los 6 millones de víctimas judías, 1,5 millones de las cuales fueron niños y a los cuales también, curiosamente, él homenajea. Nuestro autor nació el 7 de noviembre de 1911 en aquella Varsovia con 90 periódicos, judíos diarios 40, semanarios 15, mensuales y también con unos 20 diarios científicos judíos. Es decir, nació en aquella Varsovia que desapareció precisamente con el motivo de su monumento. Él nació en el seno de una familia de trabajadores, gente muy humilde. Lo metieron en el Heder y después fue a un instituto y al terminar el instituto pues hablaba yiddish, hebreo, arameo y polaco. Pero no queda todo. La vida que llevó más adelante le obligó a aprender francés, italiano, ruso e inglés. Madre mía. Es decir, fue un personaje evidentemente con 8 mundos en la cabeza. Del año 31 al 36, cuando contaba de 20 a 25 años, estudió en la Academia
de Bellas Artes de Varsovia con el celebérrimo escultor Tadeusz Breyer, el cual pues le enseñó prácticamente todo lo que podía aprender sobre la escultura, especialmente en la práctica. Fue tan bueno que Breyer le consiguió una beca para estar desde el año 36 al 39 becado en nada más y nada menos que las academias de Bellas Artes de Francia y de Italia. Wow. Es decir, el sueño de cualquier estudiante de arte, ¿no? Claro. Uh-huh. Y yo diría que de cualquier humanista. Sí. Evidentemente, poder tener opción a eso hubiera sido interesantísimo. Él regresó a Varsovia en el 39 y ya saben nuestros lectores ¿En qué mes regresó? que el 1 de septiembre de aquel fatídico año la Alemania nazi invade Polonia y Natán se tiene que marchar al este a Białystok, pero el país es dividido entre la Alemania y la Unión Soviética, y entonces cuando se firma ese pacto, inmediatamente Rapoport y su esposa Sima se marchan a uña de caballo a la ciudad de Minsk, actual capital de Bielorrusia. Allí comparte taller con el escultor judío bielorruso Fraser, y su esposa da a luz una niña. Todo va muy bien hasta que el 22 de junio de 1941 de nuevo los nazis rompen el acuerdo germano-soviético como consecuencia del inicio de la Operación Barbarossa, que consiste en la invasión precisamente de la URSS justo por Bielorrusia, por Brest, con lo cual toda la familia Rapoport tienen que marcharse desde Minsk hasta Kazajstán. Es decir, hacer un viaje, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, de 5.000 kilómetros en tren, en los trenes de aquella época en guerra. Madre mía, un poco Doctor Zhivago los trenes, ¿no? Eso es total. Sí, o Reds, la maravillosa película sobre John Reed. También. Y curiosamente, bajo el bombardeo de los Stukas alemanes. Con lo cual, el viaje, se pueden imaginar nuestros oyentes, que debió ser para escribir una auténtica novela sobre el mismo. Al llegar a Kazajstán, no se crean que fue todo tan fácil, le enrolaron forzosamente en un campo de trabajo local, del cual Natán se escapó en cuanto pudo y apareció en Novosibirsk, lo cual también estamos hablando de un viajecito. ¿Porque dónde está? De 4.000 kilómetros en Siberia. En Siberia. Con lo cual, evidentemente, pues recorrió toda la Unión Soviética transuránica, todo lo que pudo, huyendo tanto de los nazis como de los soviéticos, y especialmente del NKVD. No olvidemos que era judío pero de origen polaco. Y cierto. Por eso fue por lo que le metieron también en el campo de trabajo. En Novosibirsk, pues bueno, en el año 42 al hombre le dan
una vivienda, una habitación en una vivienda comunal, es decir, compartiendo cocina y baño con 8 o 10 vecinos más, y tuvo la suerte de que le dieron un taller de escultor en el Teatro de la Ópera, en un ático de esa ciudad. Con lo cual, él, pues bueno, pudo recuperar un poco su vida normal, entre comillas, pero sobrevivió y continuó trabajando. Justamente en Novosibirsk le pilla el levantamiento del gueto de Varsovia el 19 de abril del 43. Y él, agárrense, queridos oyentes, se entera por la prensa clandestina que editan los emigrados polacos exiliados en Siberia. Y desde allí se va a Moscú, y en Moscú ya afortunadamente tiene la suerte de contactar con el escritor Ilya Ehrenburg, que es un hombre bastante informado de todo lo que pasa en la URSS y sobre todo de fuera. Y testigo. Y de la testigo SOA. de muchas cosas. Y además hay otro personaje también muy entrañable para mí y muy querido, que es el actor Solomon Mijoels, los cuales le dan toda la información exacta de lo que ha pasado en Varsovia. Evidentemente, con toda esta información lo digiere y a lo largo del año 44 va elaborando el proyecto de movimiento, de monumento a los héroes del gueto de Varsovia. Bueno, se lo presenta como proyecto a las autoridades soviéticas y estas, pues, rechazan el proyecto y él se queda allí un año más hasta que termina la guerra, y en el año 43 hay un poeta judío soviético, Avrom Zutsever, el cual le dice: Natán, vete a Varsovia a pesar de los riesgos que puedas coger. Un segundito, porque él elabora el proyecto en el 44. Eso es. Y el poeta le aconseja que vuelva a Varsovia en el 43. O sea 46. Que era al 46. En el 46, en el 46. Vale. Después ya de acabada la guerra. Pues imagínense, allí llega el hombre a Varsovia, se encuentra todo el gueto arrasado, hecho escombros, no queda más que una iglesia católica de todo el antiguo territorio del gueto. Y entonces él decide irse a París, a su viejo taller de la Rue Cité-Falguer 14, y allí, en un plazo de 9 meses, hace todos los planos del monumento. Vuelve a Varsovia y se entera allí de que el gobierno sueco quiere donar los bloques de un monumento a la victoria de Hitler que había hecho el escultor alemán Arno Breker, y que Rapaport va a usar para hacer una representación simbólica del muro del gueto de Varsovia, especialmente a las paredes, dentro de su proyecto.
Bueno, pues un año después, en marzo de 1948, empieza primero el proyecto de fundición del monumento con escayola en París. Lo hacen los hermanos Sus Frères y a continuación Brodier, el fundidor, nada más y nada menos que de Rodin, ¡Wow! le hace la fundición en bronce. El monumento incluye 90 piezas antes de montarlo, que son enviadas por barco desde Francia a Polonia para evitar que hubieran sido interceptadas por tierra en la frontera alemana. Cuando llegan a Varsovia, tanto Rapaport como el arquitecto del monumento, Leo Szütten, se encuentran de que en el lugar donde está actualmente erigido hay escombros a una altura de 2 metros, con lo cual toda la municipalidad, el ayuntamiento de Varsovia, tienen que ponerse a retirar esa cantidad ingente de escombros. Menos mal que es el marzo y ya es la época del deshielo. El monumento, aparte de lo que ya dije, decir que la segunda cara es tan simbólica como la primera, porque está orientada a la célebre Umschlagplatz, que era de donde los judíos eran llevados en trenes a Treblinka. Sí. El monumento fue inaugurado el 19 de abril de 1949 en el aniversario del levantamiento. Rapaport, un año después, vuelve a París y esta vez tiene la suerte de encontrarse allí con el célebre pedagogo André Cotte, el cual en la Academia Nacional de Bellas Artes de Francia, pues le acaba ya de enseñar lo que le quedaba, como aquel que dice, ¿no? Y es interesante porque justamente en este año el Bund se dirige. El partido, ¿no? El partido, sí, la Unión Obrera Judía de Rusia. Sí, pues si algún oyente está despistado. Sí, Bund en yiddish y en alemán significa también unión. Entonces, lo interesante es que el Bund le pide que haga un monumento especial a Mordechai Neilevich, el dirigente de la insurrección de Varsovia, para instalarlo en la ciudad francesa de Bagneux, en el cementerio de la misma. Hay que decir que a partir de este momento Rapaport empieza a concebir una obra impresionante que es el llamado Pergamino de Fuego, que es un monumento instalado en la ciudad
de Filadelfia, dedicado a los 6 millones de víctimas de la Shoah, y que fue elaborado precisamente en una instancia que tiene lugar en Italia del 52 al 59, donde está trabajando cerca de la ciudad de Carrara para ir cortando el mármol. todo el mármol que compondría ya el futuro monumento. Lo inauguran en 1964 y justamente al año siguiente Rapaport recibe la ciudadanía americana. Previamente Rapaport se había ido a Israel, se había nacionalizado israelí, pero regresó a trabajar en este proyecto y ya se quedó en Estados Unidos y continuó su trabajo. También podemos afirmar que la obra de Rapaport y el tema de Anelevich están presentes. En Israel hay un monumento a Mordejai Anelevich en el kibutz Lojamei Hagetaot, el de los combatientes del gueto. Hay otro monumento en el kibutz de Yad Mordejai y tiene otra escultura dedicada también al tema del levantamiento y a la marcha a la muerte que hizo exprofeso para Yad Vashem. Y finalmente habría que decir, con el tema de los niños, que también está reflejado en la marcha a la muerte, pero hay un monumento especial que es el último viaje de Janusz Korczak. Con sus niños, con sus huérfanos. Niños, que está erigido en la entrada de la sinagoga de Park Avenue en la ciudad de Nueva York. Nuestro personaje falleció el 4 de junio de 1987 en esta misma ciudad. Es decir, y dejó un legado escultórico bastante interesante por la originalidad del mismo, tanto en lo que concierne a la idea como a la propia estructura de todos y cada uno de sus monumentos. Pues con este repaso a la vida y a la obra de Natan Yaakov Rapaport, despedimos este programa, seguro que muchos con la imagen de su monumento, homenaje a los héroes del levantamiento de Varsovia y a las víctimas de la Shoah. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Raquel, que como saben nuestros oyentes es uno de los monumentos judíos más visitados del mundo fuera de Eretz Israel.